Amigos, hay un rally en Wall Street y hoy les quiero hablar de eso. Voy a tratar de responder algunas de sus preguntas, de sus inquietudes. Les voy a dar mucha información y luego vamos a hacer el acostumbrado resumen de lo que fue la jornada de hoy en los mercados financieros. Así es que pónganse cómodos que esto va a estar bueno. Hoy es martes 27 de febrero, 7:30 p.m. y a esta hora comenzamos aquí porque antes de entrar en el detalle de este rally quiero que pongamos todo en perspectiva. Todo lo que yo les voy a decir sobre el rally que está ocurriendo ahorita en este momento es nada cuando lo ponemos en el contexto del tiempo. Aquí está esto que está en pantalla, es el índice, el S&P 500. El índice, lo que ha hecho ese índice, el comportamiento del índice en los últimos 50 años, desde que yo nací. Yo nací el 25 de diciembre de 1972. Allí ven que este gráfico empieza más o menos por allí un poquito antes, y en estos poco más de 51 años esto es lo que ha hecho el índice. Como ven, el mercado sube, el mercado va a la derecha y hacia arriba. El mercado no sube por error o por casualidad, sube por unas razones muy poderosas, y es que la economía crece al mismo ritmo que la población o más rápido que la población. Crece no solamente porque crece la población, el consumo y la riqueza, sino porque crecen las industrias. Se generan nuevas industrias gracias a las nuevas tecnologías. Cada nueva tecnología posibilita nuevos negocios, nuevas empresas que a su vez generan riqueza, se reproducen, se multiplica y genera un efecto cascada en toda la economía. Es el círculo virtuoso del capitalismo y del libre mercado. Eso es lo que explica que los mercados suben, la bolsa sube y va a seguir subiendo por los próximos años mientras que el mundo sea mundo y tengamos libertad y libertad económica sobre todo. Entonces, bueno, este es el S&P 500 los últimos 50 años. Ahora, yo me voy a enfocar en la esquinita, el final, que es el rally en el que estamos en este momento. Pero primero, este es el mismo gráfico que habíamos visto. Otra vez, el S&P 500 los últimos 50 años, pero ahí abajo está el índice, el RSI, el índice de fuerza relativa, y es simplemente está allí para que ustedes vean con esas ondulaciones, esos movimientos que tiene, que indica que hay momentos en los que el mercado está muy fuerte y está sobrecomprado. Es decir, hay furia, hay subidas, están los toros sueltos, como dicen en Wall Street. A veces llega al punto de 80. Cuando llega a 80 el mercado está absolutamente sobrecomprado. Ahí vemos que, por ejemplo, en el año 96 llegó y traspasó los 80. En el año 2007 también traspasó el nivel de 80, pero después vino la crisis bancaria y en el año 2009 cayó y más bien pegó abajo en 20. Cuando llega a 30 está sobrevendido el índice, está débil, y cuando llega a 20 está absolutamente sobrevendido. Entonces, bueno, simplemente ese índice se los coloco allí para que no olvidemos las fluctuaciones que hay en el mercado, las subidas y bajadas, y también en el ánimo de los inversionistas. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el rally. Fíjense, este es el S&P 500, pero de los últimos meses, y aquí vemos, allí les marqué, hay una fecha que está marcada ahí, que es octubre 27 del 2023. No han pasado 6 meses, han pasado octubre, noviembre, 4 meses, ¿verdad? Allí se los marqué, ese es el punto más bajo de estos últimos meses. Ese día marcaba, como lo pueden ver allí, 4.117 puntos el índice, que hoy cerró en 5.078. Es decir, en estos escasos 3-4 meses, el índice subió desde 4.117 hasta 5.078, una subida de cuánto, más de 20%, una cosa realmente fuerte. Allá abajo ven el RSI, que en este momento está en 66, un índice alto, y bueno, vemos que se ha mantenido en estos días de enero, inclusive llegó a tocar 70 y 80, niveles bastante altos. Hay ánimo, hay euforia en el mercado. Ahora vamos a ver más de eso. Y ahora en este gráfico, fíjense, este es el mismo gráfico anterior. Aquí está el S&P 500 de estos últimos meses como un área verde, y aquí está exactamente lo mismo, pero como una línea azul. ¿Ok? ¿Por qué lo puse así? Porque ahora a esta línea azul le quiero agregar el promedio móvil de 200 días, el promedio móvil de 50 días y las bandas de Bollinger, para tener una idea, darle contexto a esta subida del S&P 500. Entonces aquí le vamos a agregar esas líneas. La línea negra que ven ahí abajo, que termina en 4.513, ese es el promedio móvil del índice de 200 días. Luego la línea roja que termina en 4.800, el promedio móvil de 50 días. Y vemos que la raya azul, que es el índice, el S&P 500, está cómodamente por encima de los 200 días y del promedio de 50 días. Y después está la banda de Bollinger, y vemos que el S&P 500 está por encima
del punto medio de esa banda. De hecho, está pegado al extremo superior y si sigue subiendo, pues podría rebasar esa banda de Bollinger. Esto quiere decir que hay un mercado realmente alcista que está con mucha fuerza y rompiendo, vamos a decir, todas las resistencias. Y fíjense, este es el mapa de calor. Yo siempre les enseño aquí el mapa de calor del día, pero este es el mapa de calor de los últimos 6 meses, un poco el mapa de calor de este rally que estamos viviendo. Y fíjense estos números asombrosos. Por ejemplo, Microsoft en los últimos 6 meses está 26% arriba. Nvidia está 71% arriba. Meta está 70% arriba. Del otro lado, el Eli Lilly, la farmacéutica que está con todo este tema de las medicinas para rebajar de peso, 38% arriba. Costco, una empresa grande y madura, 42% arriba. Amazon, 30% arriba. La única excepción de las Magnificent Seven, ahí la vemos, es Tesla, que está un 16% abajo. Y allí vemos también Pfizer, 26% abajo. Hay algunas empresas en el área de energía, vemos Exxon, Chevron, Conoco, que están en rojo, pero de resto vemos un mercado en alza muy fuerte, todo el sector bancario. Y lo ven Visa, Mastercard, los bancos como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo. Bueno, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿esto que hemos vivido en estos 6 meses es sostenible? Es decir, Microsoft, que subió 26% en estos 6 meses, ¿puede seguir subiendo 26% cada 6 meses? Probablemente no, o seguramente no. Nvidia, que subió 71% y ya venía una subida muy dura el año pasado, ¿puede seguir subiendo 71% cada 6 meses? Bueno, probablemente no. Estamos en un mercado alcista que en algún momento va a llegar al fin y se ajustará, pero que en este momento tiene mucha fuerza y mucho momentum. Y ahora fíjense, este es el barómetro del mercado. Ahora, yo siempre les enseño también este barómetro del día, pero este es el barómetro del último año. Este es el barómetro del mercado del último año. Entonces, fíjense, la subida del mercado, todo el mercado ha subido el último año, pero lo que más ha subido es la línea de arriba de las empresas grandes. Ustedes ven que las empresas grandes allí tienen un verde más intenso. Esas empresas grandes, ahí está el S&P 500. Es decir, voy a retroceder. Esto es el S&P 500. Este es el mapa de calor de las 500 grandes empresas. Ahí hay 500 empresas. Eso ha subido muy fuerte. Esas 500 empresas están en la línea que dice large, que son las grandes empresas. Las medianas y las pequeñas están representadas en otros índices como el Russell 2000, pero aquí estamos hablando del S&P 500. Bueno, entre esas grandes empresas, las que están en la esquina superior derecha, que son las grandes y de crecimiento, ahí está Nvidia, ahí están las Magnificent Seven, las 7 magníficas, ahí está la tecnología, están las empresas de alto crecimiento. Esas en el último año crecieron un 48%. Ahora, ¿es sostenible esto? ¿Pueden seguir creciendo 48% al año por varios años? Bueno, probablemente no. Para poner esto en contexto, vamos a ver el barómetro, pero de 10 años. Este es el mismo barómetro, ya no de un año, ven arriba dice US Market Barometer, 10 años, ¿ok? Entonces, ¿cómo ha subido el mercado? ¿Cómo se ha portado? ¿Cuál ha sido el rendimiento de cada una de esas 9 cuadrículas en los últimos 10 años? Bueno, espectacular. La verdad es que el mercado, ya sabemos históricamente lo que hace subir, y empezamos con esa información, con ese gráfico, pero los últimos 10 años han sido maravillosos. Recordemos que en el año 2000 reventó la burbuja de Internet, pero lo cierto es que nació todo una revolución, la revolución de Internet. Y si bien en el año 2000 había muchas empresas de Internet que no ganaban dinero y muchas de ellas quebraron, estaban naciendo muy pequeñitas unas empresas que terminaron siendo unos monstruos. Estaban haciendo Google, que en ese momento casi no existía. Meta no estaba en el mercado cuando explotó la burbuja de .com. Meta salió al mercado años después. Hoy en día es el rey de las redes sociales. Entonces, la diferencia es que en estos últimos 10 años, esas empresas que eran una promesa en el año 2000, ahora son una realidad y han hecho que el mercado suba con muchísima fuerza, han generado muchísima riqueza. Y los últimos 10 años han sido espectaculares. Ahora, ¿cuánto creció el mercado? Bueno, las acciones de crecimiento, ese segmento que es el más ha crecido, creció casi un 13% al año por 10 años. Eso es increíble. Recuerden que si ustedes logran invertir su dinero al 7,2% al año, en 10 años lo duplican. Según la regla del 72, la regla del 72 nos ayuda a hacer estos cálculos rápidamente. Si tú colocas tu dinero al 7,2% al año, en 10 años lo duplicas. Y si lo colocas al 10% al año, en 7,2 años duplicas el dinero. Bueno, aquí si tú hubieras comprado un índice de empresas grandes de crecimiento y tú hubieras ganado el 13% al año durante los últimos 10 años, hubieras duplicado tu dinero básicamente cada 5 años. Es decir, si hubieras puesto $100 el día 1, hubieras tenido en 5 años, hubieras tenido $200 y en 10 años hubieras vuelto a duplicar, tuvieras $400. Tus $100 se hubieran vuelto en 400, 3x en 10 años. Esto es una cosa, han sido años espectaculares, pero de nuevo, 13% al año. El último año fue 48%. Esto probablemente o seguramente no es sostenible, pero es lo que tenemos en este momento. En la realidad ha sido un año espectacular para los mercados. Y vamos a ver el P/E ratio, la relación precio-ganancia que tiene el S&P 500. Ahí están los 3 ETFs más populares.
del S&P 500 que cualquiera de ustedes puede usar para invertir en el índice, ¿verdad? Está SPY, que es el más grande, está V pequeña OO, el VOO, que es el de Vanguard, que es mi preferido, es el que yo uso en lo personal, pero cualquiera de los tres le sirve, y está el de iShares, están los tres. Y ustedes ven que al final, en la última columna, donde dice Trailing PE, ese es básicamente el PE ratio, la relación precio-ganancia. El índice, según estos proveedores de ETF, se está negociando hoy a 25,5 veces ganancias. Es decir, hoy estamos pagando 25,5 veces las ganancias del último año cuando invertimos en el S&P 500. ¿Eso es caro o barato? Bueno, definitivamente no es barato, y cuando lo medimos con sus índices históricos está más bien en el extremo más alto de los precios históricos del S&P 500, pero ya lo vamos a ver, les voy a dar un poco más de contexto. Aquí está lo mismo, pero para el triple Q. Yo sé que muchos de ustedes son fans del triple Q, de la tecnología, de las empresas de crecimiento, y bueno, el PE ratio del triple Q no está en 25, está en 35,5, 35,68, bueno, mucho más alto, la verdad, una exageración, la prima, las valoraciones que la gente, que el mercado está dispuesto a pagar por ser dueño de estas empresas de alto crecimiento, pero son precios realmente altos que dan un poco de vértigo. En la página del Wall Street Journal, recuerden que la mayoría de las cosas que yo les muestro aquí son cosas que ustedes pueden ver gratuitamente en internet. Yo no muestro aquí cosas que tengas que tener una suscripción para verlas, porque la idea es que ustedes pueden replicar en su casa lo que ven aquí en mis videos. Pero en la página del Wall Street Journal, esto lo pueden ver también ustedes, ellos tienen aquí una medición de los índices. Fíjense, el S&P 500 está en 23 veces ganancias, y puede haber diferencias en la medición. Hace un ratico lo vimos en 25,5, ahora lo vemos en 23. Depende cómo se calcula. Hay gente que lo calcula con las ganancias del último año. En algunos casos, por ejemplo, ahorita están reportando los resultados del cuarto trimestre del año pasado. Hay algunos que lo calculan incluyendo ya los resultados que se han reportado. Hay otros que no están incluyendo estos resultados, sino que están un trimestre retrasado. Bueno, en fin, puede haber pequeñas diferencias, pero según esta medición del Wall Street Journal, el S&P 500 está en este momento a 23 veces ganancias. Hace un año estaba a 17,8 veces ganancias, es decir, ha aumentado, no en términos absolutos, sino en términos relativos. Hace un año pagábamos 17,8 veces las ganancias de las empresas por comprar una acción de esa empresa, que en este caso es una empresa ficticia que se llama S&P 500, ¿verdad? Y ahora estamos pagando 23 veces ganancias. Y el precio ganancia calculado no en base a las ganancias de los últimos 12 meses, sino de los próximos 12 meses. Es decir, el PE estimado es de 21,25. Es normal que el PE estimado de los próximos 12 meses sea menor que el de los 12 meses anteriores, porque se supone que en el próximo año las empresas van a ganar más dinero que en el año pasado. Es decir, estamos en una economía sana, robusta, la economía está creciendo, se disiparon los riesgos y los miedos de una desaceleración económica o de una recesión, de un hard landing, o de que se hubiera estrellado la economía por las altas tasas de interés. La economía ha demostrado ser resiliente y pleno empleo, y ni siquiera las tasas de 5% han frenado el crecimiento económico. Entonces, bueno, la economía sigue creciendo y los analistas están estimando que las ganancias de las empresas, el estimado es que van a crecer. Entonces, bueno, si hoy pago 23 veces la ganancia de los últimos 12 meses, bueno, eso equivale a 21,25 veces la ganancia que se está estimando para el año que viene, que es un poco mayor que la de este año. Espero que este trabalengua se haya entendido. Allí también están los ratios para el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 ya ustedes ven que mientras que el S&P 500 está en 23 veces ganancias, el Nasdaq está en 34 y el Russell 2000 en 28. Ninguno está barato, pero aquí nos estamos centrando en el S&P 500. Y fíjense, esta es otra medición donde podemos ver la relación precio-ganancias, el PE ratio, el 1 de enero de cada año, desde el año 2007 hasta el año 2024. Entonces, bueno, ahí podemos ver, simplemente para poner esto en contexto histórico, vemos años en que cerró en 17, en 21. Bueno, en el año 2009 hay un problema, brincó hasta 90, pero eso tiene una explicación, cuento largo o corto. En el año 2008 se desató la crisis financiera que casi tumba el sistema financiero completo, empezó una gran recesión, la peor crisis económica desde la Gran Depresión del año 1929, que se extendió por los años 30. Esto fue una verdadera catástrofe. ¿Y qué pasa? Ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿qué? Las acciones subieron de precio y se pusieron más caras, que llegó a 70 el PI. No, las acciones cayeron 20, 30, 40%, pero las ganancias cayeron 90%. Casi desaparecieron, muchas empresas empezaron a perder dinero, dejaron de ganar, y eso hizo que el PI se disparara. Pero bueno, eso es un outlier, se lo sacamos, ignorémoslo. Ya en el 2010 se empezó a normalizar y vemos que, bueno, el PI al primer día de cada año, final de cada año, principio del otro, está ahí en 20, 16, 14, 17, 18, 20, 22, etc. Y en el año 2024, aquí lo vemos, comenzó este año en 26 y al 27 de febrero, es decir, hoy,
está en 27 según la forma en que lo calculan en esta fuente de información. Entonces, bueno, cuando vemos ese 27.56 en el que está hoy y lo comparamos con la historia, bueno, vemos que está más o menos en el extremo más alto, si no es el más alto histórico, por lo menos está entre el extremo, cerca del extremo más alto de su valoración histórica. Este es otro cuadrito donde vemos el P ratio del S&P 500. Este es el P ratio, claro, como ya les digo, es muy volátil. Recuerden lo que pasó después de la crisis del 2008-2009, ahí vemos que se disparó. Entonces, el P ratio es muy volátil y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, en vez del P ratio, vamos a usar este que dice ahí. Este es el P ratio, pero tomando como base de cálculo no las ganancias de los últimos 12 meses, sino de los últimos 10 años. Esto hace que sea mucho más fácil de analizarlo, que la data sea mucho más suave, menos volátil. ¿Okay? Ahí dice CAPE, se pronuncia el CAPE, significa el Cyclically Adjusted Price Earnings, es decir, es un P ratio calculado, pero como les digo, con las ganancias de los últimos 10 años, razón por la cual da un múltiplo más alto. Pero bueno, lo importante es que lo vean aquí gráficamente. ¿Esto qué nos dice este gráfico? Que viene desde el año 50 hasta hoy. Bueno, que a veces el P ratio está en el promedio, a veces está por encima del promedio porque el mercado está caro, a veces está por debajo. Por ejemplo, en los años 70 y 80 hubo una gran depresión, la inflación estaba muy alta, las tasas de interés subieron no a los niveles que están ahorita en 5%. Hubo bonos de tesoro rindiendo 10, 11, 12, 13%, 14% y más. Eso tumbó a los mercados, generó un problema económico, bueno, en fin. Entonces ustedes ven ahí, las acciones estaban bajas cuando se miden por el P/E ratio. Después vemos esa montaña, esa subida gigantesca que hubo hasta la crisis del .com. Ahí en el 2000 llegó una burbuja gigantesca, luego explotó la burbuja de Internet y del .com, el mercado cayó, empezó a subir, pero después vino en el 2008 la crisis financiera que lo terminó de tumbar y vemos que fue el punto más bajo que ha llegado en los últimos 10, 15 años el mercado, y después vemos una subida ahí hasta la burbuja que se formó después del COVID. Pero bueno, sigamos. Este gráfico que están viendo allí, ahora le vamos a poner más contexto. Y es aquí, este es el mismo gráfico, ¿ok? Retrocedo. Este gráfico, el P/E ratio, medido por las ganancias de los últimos 10 años, es este mismo gráfico. Pero aquí le ponemos contexto. Aquí vemos la línea media, que es la línea de la tendencia histórica. Aquí vemos los momentos en que estaba arriba y que estaba abajo, pero sobre todo, qué tan arriba y qué tan abajo. Y fíjense que en el momento de la burbuja del .com, que es la mayor burbuja que se ha formado en los últimos 50 años, estuvo no una desviación estándar ni dos desviaciones estándar, sino que llegó a estar 3 desviaciones estándar por encima de su tendencia histórica. Esto es una cosa absolutamente un exabrupto. Esto es lo que llamamos un evento 3 Sigma en inglés, un evento 3 Sigma, lo pueden googlear, es un tema estadístico en el que no voy a profundizar, pero las posibilidades de que ocurra un evento 3 Sigma son mínimas, son menos de 1%, 0,3% de las posibilidades de que ocurra un evento 3 Sigma con 3 desviaciones estándar. Entonces, un analista del mercado, un inversionista, cuando estaba en ese punto debió tener la capacidad de entender que estaba en una situación insostenible y que no iba a durar mucho. Bueno, efectivamente, después explotó esa burbuja, cayó, el mercado ajustó y vemos allí también cómo durante la crisis financiera del 2008-2009 el mercado cayó hasta una desviación estándar por debajo de su línea histórica. Y bueno, ¿dónde estamos hoy? En la burbuja post-COVID llegó a estar arriba, 2 desviaciones estándar, se ajustó el año pasado, 2022, 2023 se ha ido recuperando y hoy está 1,5 desviaciones estándar por encima de su línea histórica con un P/E ratio de 32,2, recordemos, calculado con las ganancias de los últimos 10 años. Por eso es ligeramente distinto que los otros P/E que hemos visto. ¿Está el mercado caro? ¿Está barato? ¿Está sobrevaluado? Eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Yo solamente les estoy dando contexto. Y otra forma de ver el mercado, el que llaman el indicador de Buffett, llamado así por Warren Buffett, y esto es simplemente una medición de el tamaño del mercado, el valor total de la capitalización bursátil de todas las empresas del mercado accionario de los Estados Unidos comparado con el tamaño de la economía de los Estados Unidos. Es decir, es básicamente la comparación entre la capitalización bursátil del mercado versus el GDP o el Producto Interno Bruto, el PIB. ¿Ok? Y bueno, vemos también allí en el año 2000 en la burbuja de Internet llegó arriba dos desviaciones estándares, en la crisis financiera se vino abajo, en la burbuja post-COVID volvió a subir y bueno, estamos allí ahorita en 184%, es el ratio de el valor del mercado al tamaño de la economía de los Estados Unidos. Allí estamos hoy. Y bueno, otra medición que podemos ver es esta es Morningstar, que hace valoración de empresas. A mí me gusta Morningstar, lo consulto con alguna frecuencia y ellos tienen este gráfico donde más o menos estiman el valor del mercado.
y este gráfico nos hace ver si cuando el mercado está barato o cuando está caro, según las estimaciones y los cálculos que ellos hacen de empresa por empresa, el valor de cada empresa. Entonces, como podemos ver, a los ojos de ellos el mercado está ligeramente sobrevalorado, pero nada grave. Ya vemos que cuando vino la crisis del COVID cayó, ahí vemos la caída del COVID en azul, muy profunda, se recuperó muy rápido y vino una burbuja y estuvo sobrevaluado, pero el mercado después cayó muy duro en el año 2022. Y bueno, ahora se está recuperando y para ellos está sobrevaluado, pero como ven ahí solamente ligeramente. Lo dejo ahí para su opinión, para su análisis. Y este es, por supuesto, el indicador de miedo y codicia que siempre vemos y que está en este momento en extrema codicia porque, bueno, es un mercado absolutamente optimista y en subida. El mercado tiene algo que llaman momentum. Fíjense, una de las cosas que se utiliza para medir ese indicador de miedo y codicia, una de las cosas que van en ese cálculo es esto, lo que llaman el momentum del mercado. Y lo que estamos viendo ahí no es más que la línea azul es el S&P 500, igual que ya lo vimos en otros gráficos, y la línea anaranjada es el promedio móvil de 125 días. Esto es lo que usan ellos para calcular cuando el mercado tiene o no momentum. Cuando el S&P 500 está por debajo de esa línea, pues el mercado está pesimista y viceversa. Cuando está por encima y vemos que ahora está claramente por encima, el mercado está en grid, o en este caso en grid extrema, en codicia extrema. Hay mucho momentum en el mercado. ¿Hasta dónde puede llegar esto? La gente me pregunta, bueno, miren, primero nadie sabe hasta dónde puede llegar el rally. El mercado puede subir 1%, puede subir 5%, puede subir 10%, 20, 30, pongan ustedes el número. Nadie lo sabe. No sabemos ni cuánto puede subir ni por cuánto tiempo. Nadie lo sabe y no crean que alguien lo puede estimar o calcular, no caigan en trampas. Entonces, lo que sí sabemos es que el mercado no está deprimido, el mercado está muy animado y tiene mucho momentum. ¿Ok? Ahora, generalmente, cuando el mercado está en estas tendencias claras de subida y con tanto momentum, sigue subiendo porque esto es un proceso que el mercado se empieza a retroalimentar. Entre más sube, más tiende a subir porque hay un montón de gente que empieza a ver la subida y gente que hace 10 o 20 puntos atrás del mercado no le daba miedo entrar porque estaba muy caro, ahora le parece que está barato y entra, una cosa pues, increíble. Entonces se genera el FOMO, el miedo de, así como la gente tiene miedo de comprar acciones y que caigan, la gente también tiene miedo de ver que las acciones suban y no estar invertido, ¿verdad? Entonces estos son problemas, bueno, vamos a decir, es parte de la emocionalidad y la psicología del inversionista que tenemos que estar siempre pendientes y controlarla, pero cuando los mercados suben se empiezan a retroalimentar y entre más suben, eso genera aún más impulso de compra y más subidas, ¿ok? Y generalmente estos procesos duran hasta que pasa algo. Es decir, generalmente pasa algo que detiene la subida y genera una corrección. Puede ser un evento macro, puede ser un evento geopolítico, puede ser en el caso pues, del COVID fue una pandemia. Es decir, puede haber cualquier tipo de cosas, puede haber un accidente en los mercados crediticios. Eso es algo que puede pasar, sobre todo porque tenemos tasas de interés altas. Si las tasas de interés siguen subiendo o se mantienen altas por mucho tiempo, las probabilidades de que haya un accidente en los mercados crediticios aumenta. Entonces, bueno, pero mientras que no pase algo que golpea a los mercados o que haga cambiar la narrativa, ahorita la narrativa es todas las noticias son buenas, todo lo interpretamos como positivo, la economía está bien. Cuando esa narrativa cambie, porque algo pase, entonces puede ser que hasta allí llegue la subida del mercado y venga el ajuste que inevitablemente va a venir en algún momento. Bueno, amigos, lo voy a dejar hasta allí. Espero haber respondido a algunas de sus inquietudes y ahora vamos rápidamente con las noticias de hoy, que van a ser muy pocas porque no quiero hacer esto demasiado largo. Wall Street cerró hoy mixto con el Dow bajando, pero los demás índices subiendo, siguen en su momentum. El dólar cayó frente al yen porque hoy hubo datos de inflación en Japón. Japón parece que está saliendo de la deflación, está empezando a tener inflación, cosa que es buena para ellos. Y eso pues animaría a que el Banco Central abandone las tasas de interés negativas, puedan ser positivas, puedan subir las tasas de interés en Japón. Y bueno, si suben las tasas de interés en Japón, eso es bueno para el yen, que rendiría más. Entonces el yen se fortaleció, pero además hubo noticias sobre los bienes duraderos en Estados Unidos, que son esos los grandes bienes de capital, bueno, en general todos los bienes, desde la persona que compra una cocina o una tostadora o un horno, hasta la empresa que compra un avión. Y hablando de aviones, el dato vino muy flojo, pero fue porque lo impactó mucho Boeing. Boeing no hizo despachos de aviones en el último mes, porque ustedes saben que Boeing está lleno de problemas que no vienen al caso en este momento, pero el componente de aviones es muy grande en ese índice. Pero excluyendo el sector aviación,
el número no vino tan malo y la economía no parece estarse relajando aún. Bueno, las acciones mundiales subieron mientras que el dólar retrocede frente al yen, como ya vimos. Los rendimientos de los bonos del tesoro suben marginalmente y los inversores esperan dato de inflación. Este titular es una manera de decir el mercado de tesoros del bono de tesoros no se ha movido, está aburrido, que está bien. El mercado de los bonos de tesoro debe ser un mercado poco volátil y muy aburrido. Es atípico que en el último año hemos tenido un mercado de bonos de tesoro súper volátil, que a veces en vez de revisar cómo están los índices, cómo está la bolsa, revisamos primero cómo están los bonos del tesoro para entender cómo va a estar el mercado, porque ha habido mucha volatilidad. Ahorita se ha tranquilizado, se ha calmado, a pesar de que ha habido mucha oferta, muchas subastas de bonos, porque el gobierno de Estados Unidos tiene un déficit gigantesco y la única manera de financiar ese déficit es emitiendo más deuda, es decir, subastando bonos del tesoro. A pesar de ello, el mercado en estos 2 días ha estado tranquilo. Aquí está el cierre de hoy, los rendimientos de los bonos del tesoro, y el bono a 10 años, el más importante para los mercados financieros, cerró en 4.3, pero con mucha tranquilidad hoy. La economía mundial tiene cada vez más probabilidades de un aterrizaje suave, dice el G20. Y algunas noticias que traigo el economista de España: la espada de Damocles de Europa está en la crisis alemana del ladrillo. Bueno, Alemania es el motor económico de Europa, pero últimamente ha estado débil, ha estado generando algunas preocupaciones, y ahora hay toda esta preocupación con el sector inmobiliario. Primero, la crisis de los inmuebles que tienen de oficinas. También hay un tema con la construcción se ha frenado porque las tasas de interés están altas también en Europa, y eso hace muy caro el financiamiento de la construcción. Y bueno, siempre estamos revisando esto. Los bancos y los fondos de pensiones están expuestos a la crisis del real estate. Yo no creo que haya una crisis en puerta, pero estamos monitoreando la situación. Si hubiera algo de qué preocuparse, ustedes lo sabrán por aquí. Bueno, lo van a ver en todos lados, pero yo obviamente hablaré de eso. La banca en la sombra, esto es el shadow banking, y el riesgo de un credit crunch mantienen en vilo al Banco de Inglaterra. Esto es porque estuvieron haciendo algunas advertencias. Hay todo un sistema bancario en la sombra, que son bancos no regulados. Eso incluye hedge funds, fondos de pensiones y una cantidad de animales distintos que, bueno, están menos regulados que los bancos, y algunos de ellos podrían tener una exposición importante al sector inmobiliario que podría estar en problemas. Pero bueno, de nuevo, son cosas que estamos monitoreando. Nada de que alarmarse demasiado por ahora. El riesgo de un credit crunch de la banca en la sombra mantiene en vilo al Banco de Inglaterra. Esto es lo mismo. Y otra noticia: Apple cancela su proyecto de crear un vehículo eléctrico totalmente autónomo, según Bloomberg. Bueno, lo que estábamos esperando algún día tener un carro eléctrico de Apple, nos quedaremos con las ganas. Aquí está la noticia para quien la quiera leer. Yo no la voy a leer completa, pero bueno, pareciera que Apple está redirigiendo sus esfuerzos. Recordemos que yo les he dicho por aquí en videos anteriores, algo está pasando con los carros eléctricos. Se perdió el momentum de los carros eléctricos, esa fiebre que había. Tesla y los demás productores de carros han tenido que bajar los precios. No sé qué está pasando allí. Yo sigo pensando que el futuro son los carros eléctricos, pero bueno, han perdido un poco el impulso, y a lo mejor Apple está viendo eso y está diciendo: mira, yo voy a lo mío. Más bien lo que hay es un gran campo en la inteligencia artificial. Nvidia, Microsoft y otros están volando en la inteligencia artificial, y los inversionistas le están diciendo a Apple, ¿qué estás haciendo tú para apalancarte en la inteligencia artificial? Y yo creo que lo que van a hacer aquí es agarrar todo ese dineral que están gastando en el proyecto del carro, matar el proyecto del carro, reducir personal, votar gente, y a algunos, según dice esta nota, ponerlos a trabajar en el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, Elon Musk, por supuesto, celebró la noticia. Un competidor menos. Elon Musk quiere ser el dueño de ese mercado. Ya tiene bastante competencia y bastantes problemas, pero bueno, no tener a Apple en la carrera es un alivio. Y Macy's cerrando tiendas. Dice aquí, cerrarán 150 tiendas en Estados Unidos. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que la respuesta está clara. Amazon, las tendencias de internet, las compras online. La verdad es que los centros comerciales, las tiendas por departamento en muy mal momento. Los retailers que quedan con éxito son los que hacen que el cliente vaya a la tienda, como Zara, o como en el caso del maquillaje, estas tiendas de maquillaje, Shane, Ulta, etcétera, etcétera, Sephora, que hacen que las mujeres vayan y se maquillen, se prueben maquillajes, alguien, un especialista las ayude, etcétera. Esos son los que tienen éxito hoy en día. El resto de la gente prefiere comprar por internet y por Amazon. Señores, ahí está mi correo electrónico para dudas, preguntas, consultas. Les pido por favor suscribirse a mi canal y darle like a este video para que más gente pueda verlo. Y vamos con los cierres de las bolsas hoy. Bueno, hay mucho verde aquí en Asia. Tokio estable, mientras que las bolsas chinas, tanto el Hang Seng como en Hong Kong, como el SSI en Shanghai, arriba un 1% en ambos casos, y la bolsa de Bombay en India un 0,42% arriba. En Europa, el índice paneuropeo, el Stoxx 600, 0,18% arriba, y las bolsas mixtas con Londres bajando. Tenemos ahí a
Frankfurt y París en verde. Tenemos a Zurich en rojo, mientras que Milán está en verde y Madrid en rojo. Bueno, en nuestro continente, Sao Paulo arriba un 1,61%, Merval con su típica volatilidad en moneda local, cayendo un 4,27%, mientras que Ciudad de México estable con ligera subida 0,08%. Y en Nueva York sigue el rally, aunque el cierre fue mixto porque el Dow terminó abajo, pero bueno, el Dow no es un índice realmente representativo del mercado por muchas razones que ya hemos discutido aquí. El S&P 500 un 0,17% arriba, el Nasdaq un 0,37% arriba, tecnología subiendo más y el Russell 2000 subiendo con más fuerza un 1,34%, así es que los inversionistas siguen buscando riesgo, siguen sin miedo, siguen buscando rendimiento, están comprando empresas pequeñas, empresas más volátiles. La volatilidad cayó, está por debajo de 14, 13,43. El dólar estable en 103,80, el oro también estable en 2039, el petróleo lo vimos subiendo hoy un 1% aproximadamente, tanto el de Texas como el del Mar del Norte, y las criptomonedas, señores, en otra señal de rally, de momentum, de que queremos riesgo, de que estamos en una burbuja, el Bitcoin disparado 56.700, creo que ya tocó 57.000 mientras que yo preparaba este video. Ethereum lo incluí ahí porque entonces ahora le está pasando a Ethereum un poco lo que pasó con el Bitcoin, que es que como había la expectativa de que vinieran los ETFs de Bitcoin, mucha gente compró Bitcoin porque se suponía que eso iba a impulsar el precio y bueno, efectivamente así fue, y ahora el rumor, la expectativa es que el gobierno, las autoridades aprueben los ETFs de Ethereum. Entonces bueno, Ethereum ha estado disparado en los últimos días. Bueno, estos son signos de un mercado irracional exuberante. Y tenemos el mapa de calor de hoy. Y bueno, vemos la sesión. Fíjense que las Magnificent Seven no tuvieron un gran día, pero en general fue una jornada en subida en el mercado, aunque estuvo bastante mixto. Vemos bastante verde, bastante rojo y bastante negro. Y este es el barómetro del mercado hoy. Todas las secciones están en verde, pero ya vimos que fueron las empresas pequeñas. El Russell 2000 fue el que subió con más fuerza y ahí lo vemos. Pues la línea de las empresas pequeñas fueron las que subieron hoy más. Y señores, la gran noticia de esta semana, lo que están esperando los mercados, es la noticia sobre inflación. Recordemos que no es el IPC, que ya lo vimos, ahora es el PCE. Esta es la medición favorita de la Reserva Federal, del Banco Central para la inflación. Esta información la vamos a tener el jueves, así que mañana miércoles es el último día, la última sesión para que los traders se posicionen antes de la información sobre inflación. Vendrá buena, vendrá mala. Si la inflación viene muy alta, es decir, si viene mala la información y viene muy alta la inflación y eso no hace mella en el rally y el rally continúa, pues eso hablaría de un mercado que está ignorando incluso las malas noticias. Si viene una buena noticia en el término de la inflación, si la inflación luce que sigue bajando y está controlada, pues eso podría darle aún más impulso al rally que ya ha llegado bastante lejos. Bueno amigos, lo dejo hasta aquí. Espero que esto les haya gustado, que les sea útil y nos vemos pronto. Saludos.